pueden ser de distinto tipo. Son, como les decía, uno de los tipos de datos más usados y son muy flexibles. Puedo modificarle el tamaño, puedo agregarle elementos, puedo sacarle elementos, ¿sí? Se declaran usando corchetes, los elementos se separan por comas, las listas son mutables. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo cambiar el contenido, ¿sí? Puedo cambiar el contenido de sus elementos, ¿sí? Por un elemento del mismo tipo o un elemento de distinto tipo, ¿sí? Y como dijimos, no es necesario que todos los elementos sean del mismo tipo, generalmente lo son, pero podrían ser datos asociados a algún conjunto de características de algo en particular, de una persona, ¿sí? O en este caso eran objetos, en el caso que vimos de los caballos eran todos objetos, pero podría tener otros tipos de datos o elementos, objetos de distintas clases, ¿sí? Y el nombre de la clase, ¿sí? Es list, ¿sí? La clase que lo genera, ¿sí? Y en la cual tiene implementado distintos métodos con los cuales yo puedo trabajar, modificar el contenido de las listas, ¿sí? Se llama list. Cualquier duda, cualquier consulta me van a preguntar. Ejemplos, si quiero declarar una lista, como dijimos, entre corchetes voy poniendo cada uno de los elementos separados por comas, ¿sí? Y puedo printear la lista completa, ¿sí? Entonces, si yo hago un print de la lista, me muestra todos los datos, ¿sí? Todos los valores de cada uno de sus elementos. Pero también puedo acceder a algún elemento particular, y como dijimos, están ordenados, y lo que hay que saber acá es que el primer elemento de la lista corresponde al subíndice 0. Entonces, si yo hago lista corchete 0, lo que me va a mostrar es el elemento 1, ¿sí? El primer elemento. Si yo hago lista corchete 1, me va a mostrar el valor 2, ¿sí? Que hace referencia al segundo elemento, ¿sí? Entonces el último elemento de la lista va a ser el largo de la lista menos 1, ¿sí? Y si yo quiero saber, esto el método type lo puedo utilizar para cualquier elemento que ponga dentro de los paréntesis, y lo que me va a devolver es a qué clase pertenece esa instancia o ese objeto particular, ¿sí? Entonces cuando yo pongo type lista, lo que me devuelve es la clase a la cual pertenece esa lista, que es a la clase list. Como yo les decía, es un elemento, ¿sí? Correspondiente a la clase list. Como dijimos, no son solamente exclusivos de valores enteros, sino que también podríamos tener valores flotantes, cadenas de caracteres, ¿sí? Mezcla de distintos elementos de distinto tipo, y en un caso más complejo, cada uno de estos elementos también podría ser a su vez una lista, ¿sí? Que es lo que le denominamos nosotros una sublista, o trabajar con listas de listas, ¿sí? Ya dentro de un par de clases vamos a ampliar un poquito esta cuestión de las listas, con más ejemplos y algunas cuestiones a rever de los métodos para trabajar las listas, y vamos a incorporar otros dos tipos de datos más también compuestos, que son los diccionarios y los conjuntos, o sets, que lo pueden encontrar ustedes así con esta nomenclatura. Ya después, dentro de 2 clases más, vamos a trabajar con esos
vamos a hacer un repaso un poquito más profundo de lo que son las listas y vamos a incorporar esos dos tipos de datos que no los vimos en el curso introductorio, que son los diccionarios y los conjuntos. ¿Sí? Fíjense acá, como dijimos en el ejemplo que habíamos visto, generamos una lista, como yo no le puse nada entre los corchetes, una lista vacía, y uno de los métodos que me permite incorporar elementos a la lista es el método append. ¿Sí? El método append lo que hace es agregar al final de la lista lo que yo le pongo como parámetro, ¿sí? Como argumento acá del método. ¿Sí? En este caso, lo que yo le pongo como argumento es una instancia de la clase caballo. Entonces lo que voy a hacer es ir agregando, por cada vez que cicle, voy a ir agregando una nueva instancia a mi lista de polis. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Y así como repasamos las listas, vamos a hacer algún repasito, ¿sí? Ya vimos que uno de los tipos de datos con los que trabajamos eran las cadenas de caracteres. Hay algunas cuestiones que debemos repasar de esas cadenas de caracteres, como son que corresponden a una codificación de tipo Unicode, ¿sí? Que son secuencias inmutables, o sea, las cadenas de caracteres no se pueden modificar. Una vez que yo las definí, ¿sí? Yo ya declaré como era una cadena de caracteres, no puedo cambiar el valor de sus elementos, ¿sí? No lo puedo hacer directamente, lo puedo hacer a través de distintos métodos que la clase proporciona, pero no lo puedo hacer como es el caso de las listas, que las listas sí son mutables y yo puedo cambiarles el valor. Las variables de tipo entero, las variables de tipo flotante, yo también puedo cambiarles el valor, ¿sí? Acá a las cadenas de caracteres no les puedo cambiar los elementos que las constituyen. Es de tipo secuencial, ¿sí? Como vimos en el ejemplo del for, me permite iterar, es mi iterable, pertenece a la clase str, se la puede definir con, como dijimos al principio, con comillas simples, con comillas dobles, o también con comillas triples, ¿sí? Creo que esto también lo trabajaron con Ezequiel, ¿sí? Si yo trabajo con comillas triples, lo que me permite es incluir varias líneas de texto, ¿sí? Entonces escribo, hago enter, escribo la siguiente, hago enter, y va a terminar, ¿sí?, ese string cuando yo cierre esas comillas triples. Hay diferentes formas de formatear o maneras de formatear la salida del print, ¿sí? Para cuando estoy trabajando. Esto es simplemente para mostrarles que hay varias formas con las que realizar un print, sobre todo cuando informamos cuestiones. Vieron que hay muchos métodos que informan cosas o sí, que calculan cosas, o cuando llamamos a instancias, después informamos algunos resultados. También podemos informar los con atributos. Entonces, sí, lo que quiero hacer es como cadena de caracteres y después otra cosa. ¿Se acuerdan que lo que hacíamos era poner una coma? Entonces, lo que va a hacer es resolver, lo que va a hacer es resolver esta operación y mostrarme el valor, pero ya la función print se encarga de convertirlo a un string, ¿sí? Entonces lo que hace es mostrarme el primer string como un literal, tal cual lo pongo yo entre comillas, y después lo que hace es calcular esta expresión con los valores que tengo acá y
transformármela en un string para poder visualizarla yo en la consola. Pero también puedo hacerlo con lo que se denominan los f-string, ¿sí? Que es una forma, ¿sí?, que tengo yo de establecer esa cadena de caracteres, y acuérdense que ponía entre llaves los elementos que no sean string justamente para que se realice la conversión a cadena de caracteres y yo la pueda mostrar por la consola, ¿sí? Y la tercera forma es a través de utilizar el método format, que lo que me permite también es convertir lo que yo le paso como argumento a una cadena de caracteres, ¿sí? Entonces fíjense que lo que hace es dejar las llaves, ¿sí? Y estas llaves me van a indicar el lugar en donde voy a consignar lo que va como parámetro, ¿sí?, del format, ¿sí? Entonces, todas estas salidas me van a dar el mismo resultado como salida que tengo acá, consignado. ¿Format sería también un método o una Exactamente. herramienta? Format es un método de la clase string. ¿Sí? Fíjense que esto que está acá, ¿sí?, no tiene un nombre como nos acostumbramos nosotros a llamarlo, pero esto es un tipo de dato string. Fíjense que está entre los dos comillas. Y el format ya está definido dentro del programa Python, ¿verdad? Exactamente, yo directamente utilizo el método. No tengo que incluir la clase porque es una clase que ya está incluida y por lo tanto ocupo directamente sus métodos. Format. Si tengo más de una llave, ¿separo con comas o como? Acá dentro de la, no sé si permite más de uno, eso tendría que averiguártelo. ¿Sí? Porque acá dentro de la cadena es como el del f-string. O sea, yo podría tenerlo por acá, la llave, o ponerla en otro lado, no hay problema. Sí, Lo que me tendría que parecería ser ver el es, más práctico, ¿no? lo que yo no me acuerdo si el format recibe un solo argumento o trabaja con un XAR, ¿sí?, con un XAR, ¿sí?, que recibe tanta cantidad de elementos y los consigna en orden. Me parece que es así. Pero para no mentir, ya te lo averiguo para la próxima. Sí, porque hay muchos de estos métodos que reciben lo que nosotros llamamos, o que vimos en las funciones, los parámetros múltiples. Entonces, a través de un nombre genérico, yo después cuando hago la llamada puedo incluir la cantidad de parámetros que yo quiero. ¿Sí? Esos son los XAR que nosotros vimos, ¿sí?, los parámetros múltiples que están precedidos por un asterisquito. A la hora de ejecutar, el que te quede más cómodo son todos iguales, ¿no? A la hora de ejecutarlo, el que a usted le guste más, no hay problema. El que le resulte más intuitivo, el que le resulte más fácil, el que se acuerden, no hay problema. ¿Sí? Es como ir agregando cositas, ¿sí?, para que ustedes las vayan sumando. Ustedes van tomando la opción que les resulte más amigable. ¿Sí? Y dentro de lo mismo, fíjense, acá llamamos a una función, ¿sí? Esta es una función que está disponible, es la función round. La función round, fíjense que no está asociada, ¿por qué digo función y no digo método? Porque no está asociada a ninguna instancia, ¿sí? Es una función que yo la llamo y le paso dos parámetros. El primer parámetro es el valor y el segundo parámetro es la cantidad de decimales que yo quiero obtener de ese valor, ¿sí? Y en forma equivalente, cuando yo quiero acotar la cantidad de decimales, puedo trabajar con este formato, ¿sí? Y con el numerito le voy indicando qué cantidad de decimales quiero tomar del valor. ¿Sí? Son simplemente cuestiones de formateo del print para que ustedes la tengan en cuenta, o si les aparece algo de esto en algún ejemplo, no se asusten y sepan que simplemente hace una referencia al formato
en el que quiero mostrar los datos o la información a la consola. Por ende, cualquiera de las opciones va a dar el mismo resultado, digamos. Exactamente. Cualquiera de las opciones es válida y me sirve para hacer exactamente lo mismo. Bueno, ya hablamos de strings y está bueno hacer referencia a unos strings particulares que son los docstrings. Los docstrings son cadenas de caracteres de documentación, por eso empiezan con doc, ¿sí? Que se escriben entre comillas triples. ¿Sí? Se trata de strings literales que permiten documentar el código. ¿Sí? Se utilizan en las definiciones de clases, módulos, funciones, métodos, al comienzo del objeto que desean documentar. ¿Sí? Es para establecer aclaraciones o comentarios de qué se trata la clase, de qué se trata el módulo, de qué se trata una función, un método. ¿Sí? Es buena costumbre utilizarlos, sobre todo si yo voy a, primero, cuando yo dejo de utilizar un código, lo dejo de utilizar por un tiempo, volver a debaguearlo y entenderlo de qué se trata y qué quise hacer es por ahí complejo, ¿sí? Y me va a llevar más tiempo. Si yo lo documento y digo que las funciones que declaré o las clases que declaré tienen tal o cual característica y realizan tal o cual cosa, es mucho más fácil después para poder utilizar directamente esas clases, módulos, funciones, métodos que yo declaré de antemano. Y la otra cuestión es cuando los quiero compartir, ¿sí? Si ustedes utilizan funciones de distintos módulos, van a ver que todas esas funciones que utilizan de las distintas librerías que importan tienen un docstring que les explica qué es lo que hace esa función, qué parámetros recibe y qué valores o qué resultados le devuelve la función. ¿Sí? Entonces es importante el tema de los doctrines para documentar, sobre todo cuando quiero compartir ese código que estoy haciendo o cuando pienso reutilizarlo el día de mañana. Entonces, fíjense, un ejemplo sencillito, a la clase que teníamos antes, lo que hicimos fue agregarle un docstring para explicar de qué se trata esta clase. ¿Sí? Es sencillo, fíjense, son literales, son cadenas de caracteres, pero la diferencia es que las vamos a establecer entre comillas triples. Y nos van a permitir caracterizar lo que yo estoy codificando. ¿Sí? Podría acá también, en el constructor, agregarle acá un docstring particular, o acá en el método contar podría agregarle también un docstring particular, para ir comentando y especificando qué es lo que voy haciendo con las distintas partes que componen mi código, ¿sí? Entonces, hay una función help en el intérprete, ¿sí? Que usa los doctrines para mostrarme de qué se trata eso que yo voy a poner en el help, que podría ser un método, una clase, etc. Eso me aclara el panorama sin o sea, podría no ir al código y saber qué es lo que hace, por ejemplo, ese método o esa función, y directamente utilizarlo, ¿sí? O sea, yo podría poner el método append, yo no sé cómo codifica internamente Python para agregarle el elemento a la lista, pero no necesito saberlo para poder utilizarlo. Yo simplemente sé que lo que hace es lo que yo le pongo como parámetro, lo agrega al final de la lista. ¿Y eso por qué lo sé? Lo sé porque yo leo el docstring que especifica qué es lo que hace el código del método append. Pero podría tranquilamente nunca acceder al código fuente, o sea, a la implementación que hace Python, y podría utilizar las funciones si la documentación es lo suficientemente específica para que yo haga un uso correcto, ¿sí? De ese código, de ese método, de esa clase, o de esa función. Bueno,
Se pueden agregar ejemplitos de prueba, ¿sí? O sea, sobre todo, no va a pasar ahora en la parte de codificación que vamos a hacer nosotros, pero como Python tiene librerías que son específicas para distintos ámbitos de trabajo, hay cuestiones o implementaciones, códigos implementados a través de métodos, funciones, de clases, que son muy específicas del ámbito. Esto genera que los docstring que tienen estos desarrollos son bastante extensos, y por ahí, para hacer una primera prueba, antes de conocer bien la función o el método, utilicemos uno que nos proporcione el mismo docstring, ¿sí? No sé, se me ocurre alguna librería de Python de finanzas para calcular medias móviles, o para calcular alguna gráfica de velas, o de señales médicas o de señales biológicas, para calcular parámetros estadísticos, o para hacer algún filtrado específico de las señales, o algún tipo de graficación específico. Por ahí agregan, cuando ya el código se complica y se hace extenso, se le agrega un docstring con algún ejemplito de prueba. Bueno, antes de pasar a los métodos mágicos, ¿alguna duda, pregunta? ¿Una consulta? ¿O vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, Sí, está bien. listo. Bueno, entonces vamos con estos métodos mágicos. Los métodos mágicos en Python se utilizan para definir el comportamiento de los objetos en ciertas situaciones, o al realizar determinadas operaciones comunes, ¿sí? O sea, son métodos, o sea, por ser métodos son funcionalidades que nosotros vamos a utilizar para las distintas clases. Se identifican anteponiendo y finalizando con un guión doble, ¿sí? Ya hay un método mágico que ya lo utilizamos, que es el init y el constructor, ¿sí? No son métodos de uso obligatorio, ¿sí? Yo podría ponerle otros nombres y podría codificarlo, pero esto nos permite utilizar, o sea, personalizar, identificar el comportamiento de clase y objeto en diferentes contextos y hacerlo más legible. Y también, si nosotros otra vez y compartimos la nomenclatura que trabaja la comunidad de Python, será mucho más entendible cuando yo quiera hacer, o sea, cuando quiera compartir el código que estoy desarrollando, o cuando esté desarrollando código en forma colaborativa, ¿sí? Por eso son todas estas cuestiones las que nosotros hacemos por ahí hincapié, que no son obligatorias, pero sí nos ayudan a la hora de poder hacer un trabajo colaborativo. Acá tenemos métodos mágicos que están relacionados con el ciclo de vida de los objetos, ¿sí? Con lo que duran los objetos. Estos en particular, fíjense que son dos métodos. El primero lo vimos, el init, el constructor, que lo que hace es inicializar la instancia de un objeto, ¿sí? La instancia de una clase, un objeto, ¿sí? Y el método del que lo que hace es realizar acciones para eliminar justamente esa instancia, ¿sí? Por eso está relacionado con el ciclo de vida, o sea, con el inicio y con el final de una instancia, o con el inicio y el final de un objeto, ¿sí? Ejemplo, acá tenemos una clase que la denominamos time, y como método tenemos el init. Acá es guión doble, pero es sencillo, ¿sí? Acá se ve mal en la diapositiva, ¿sí? Y lo que hago es ingresar parámetros, los cuales se los voy a asignar al
cada uno de los elementos o de los atributos de mi instancia. Fíjense que acá tienen una particularidad. ¿Cuál es? Que ustedes tienen valores iniciales para estos atributos, ¿sí? Estos valores iniciales para los atributos se denominan parámetros por defecto, ¿sí? Entonces, cuando yo creo la instancia, puedo crear la instancia sola, sin incluir los parámetros, ¿sí? Porque ya tienen un valor, y como tienen un valor, no necesito incluirlos, en tanto y en cuanto quiera que esos valores sean 0 para la H, 0 para la M y 0 para la S. Si yo quiero que estos valores cambien para inicializar mi instancia con otros valores, ahí sí, en la llamada, ¿sí? Que sería en la creación de la instancia, le voy a consignar valores para los distintos parámetros, ¿sí? Pero puede aparecer esto que está acá, que es darle valores por defecto a los distintos parámetros que conformarán mi instancia, ¿sí? O que en realidad se copiarán a los elementos de mi instancia. ¿Sí? Entonces tenemos el método mágico init y hacemos instancias. A igual a time, si pongo 14, 23 y 10, fíjense que el 14 se va a guardar en el self.h, el 23 se va a guardar en el self.m y el 10 se va a guardar en el self.s. ¿Sí? Acuérdense que acá son posicionales, ¿sí? Entonces, el primero que pase va a corresponder al H, el segundo al 23 y el tercero, la S, ¿sí? Al 10. Entonces, fíjense que acá lo que hace es mostrar los atributos de instancia para corroborar que sí que se guardó cada uno de los elementos o cada uno de los parámetros pasados a el elemento de la instancia correspondiente. Pero podríamos solamente pasar uno, el que es diferente de 0, entonces digo m igual a 30. ¿Sí? Esto es un pasaje de parámetro por nombre, que se le dice. Esto es un pasaje de parámetro posicional, ¿sí? Lo que voy a hacer es cada uno de los valores que yo paso como parámetro se van a ir asignando según el orden que yo establecí en la definición del método, ¿sí? En este caso, el pasaje de parámetros a través del nombre. Yo digo directamente que el parámetro m va a tener un valor de 30. Pero fíjense que no hago referencia ni a h ni a s. Entonces, como yo no incluí h ni s, va a tomar el valor 0 para h y el valor 0 para s, ¿sí? Que son los parámetros por defecto. Entonces, tengo formas de pasar los parámetros, forma posicional o a través del nombre. Y si yo utilicé parámetros por defecto, no necesito establecer el H, el M y el S, sino que voy a establecer los valores a los cuales quiero modificar, no quiero usar ese parámetro por defecto. ¿Se entiende? Esto es por ahí una cuestión distinta a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Otro método mágico es el rep, de representación viene, que podemos emplear para mostrar las propiedades, atributos de un objeto en forma de cadena, ¿sí? Si ustedes hacen, como le dice acá, si ustedes hacen un print de un objeto, lo que hace es mostrarle en hexadecimal la dirección lógica, ¿sí? En donde está almacenado en la memoria el objeto, y no hace referencia a los elementos del objeto. Fíjense que cuando trabajaban con Ezequiel la semana pasada en el Spider, lo que hacían era un doble clic en el explorador de variables sobre el objeto para poder ver
los atributos, los métodos de ese objeto y qué valores contenían a medida que iba avanzando la ejecución del programa, ¿sí? Bueno, yo puedo generar un código a través de un método mágico que me permita mostrar los elementos de ese objeto en un formato más amigable, ¿sí? Fíjense, si yo, es esto que está acá, si yo hago un print de la instancia, lo que me muestra es el objeto, cómo se llama ese objeto, el objeto time, ¿sí? De la clase time en realidad, y que ese objeto está en la dirección 0x, esto significa hexadecimal, y el número o la dirección lógica o la dirección de memoria en donde está guardado ese objeto. Entonces lo que voy a hacer es, para tener una representación más linda, genero un método mágico, y lo que utilizo acá es un fstring, ¿sí? En donde a los distintos elementos le voy dando un formato, ¿sí? Para poder mostrarlo, ¿sí? En la consola en forma más amigable, ¿sí? Fíjense que acá tomo del self 2 elementos, ¿sí? Del H, 2 elementos del M y 2 elementos del S, ¿sí? Para que me quede en este formato, y fíjense que lo que hace al fstring le va agregando los 2 puntitos, ¿sí? ¿El número 2 qué sería? Los 2 elementos, toma 2 caracteres. Acuérdense que el self.h es un carácter, porque yo no hice ninguna conversión. Cuando lo paso acá, ¿sí? Tengo que ver si lo paso como número o como lo paso como string, ¿sí? Si yo lo paso en este caso como número, yo me tengo que quedar por la cantidad de elementos que corresponden a las horas, minutos y segundos, ¿sí? Entonces con esto me aseguro de que voy a tomar los 2 primeros elementos para convertir al string. Es una cuestión de formato. Gracias. Otro método mágico es el str, ¿sí? Que devuelve una representación de cadena de una instancia, ¿sí? Este es parecido también al de representación, que nos permite imprimir, ¿sí? Como cadena, o sea, el código que le vamos a poner es la impresión como cadena de las características del objeto, ¿sí? Es bastante parecido, es para mostrar el objeto en una forma un poco más amigable, ¿sí? O que realmente me dé información. También tengo métodos mágicos que me permiten hacer comparación entre objetos, ¿sí? Estos métodos mágicos, acá tenemos 3, ¿sí? Que son el igual, equal, el LT, que estaría representando el lower than, cuando yo quiero comparar uno que sea menor que el otro, o el GT, que sería greater than, que sería uno más grande que el otro, ¿sí? Entonces, justamente estos métodos mágicos, su codificación interna, lo que va a hacer es establecer comparaciones entre distintos objetos, ¿sí? Entonces, estos, fíjense que están muy relacionados con los operadores, por eso hicimos el repaso también de los operadores relacionales, ¿sí? El GT está relacionado con el mayor que, ¿sí? A mayor que B. El LT, que sería lower than, el primero, o sea, el primer objeto que estoy comparando que sea menor que el segundo, ¿sí? Esto incluiría el igual, ¿sí? Menor o igual, mayor o igual, non-equal sería el distinto, ¿sí? Y el equal, ¿sí? Obviamente que son todas las primeras siglas de todas expresiones en inglés, pero que están directamente relacionadas con estas operaciones o estos operadores lógicos, ¿sí?
Vamos a establecer un método GT cuando queremos comparar o establecer si el primer objeto es mayor que el segundo, ¿sí? Ya después en la práctica ustedes van a hacer algunas implementaciones de algunos de estos métodos mágicos. Entonces, podemos ver un ejemplo como es este, el LT, ¿sí? Que lo que quiero saber yo es si el primer objeto, la primera instancia, es menor que la segunda instancia. Eso es lo que quiero verificar, ¿sí? Entonces defino mi método mágico y lo que voy a tener acá es algo particular. Fíjense que hasta ahora yo solamente tenía una sola instancia, ¿sí? Pero acá no voy a tener una sola instancia, sino que voy a tener dos instancias, porque quiero hacer comparación entre dos objetos. Entonces, self es una instancia y other es otra instancia. Son dos instancias, son dos objetos a los cuales yo lo estoy comparando, ¿sí? Entonces, lo que voy a decir es, si el self.h, que es la hora, es menor que el ladder.h, ¿sí? Devuelvo true, ¿sí? Porque si la hora del self es menor que la del ladder, entonces ya directamente se da por verdadero que el primer objeto self es menor que el segundo. Pero puede ser que esto sea falso. Entonces, si esto es falso, yo voy a preguntar si este método self punto H es mayor que el ladder. Entonces, si la hora es mayor de mi primera instancia con respecto a la segunda instancia, entonces ya devuelvo false. ¿Sí? Pero puede ser que no se dé ninguno de estos casos. ¿Por qué? Porque puede ser que la hora del self sea igual a la hora del ladder. Entonces, si la hora del self es igual a la hora del ladder, que es el tercer caso, pasé por este y me dio falso. Pasé por este y me dio falso. Vengo a este. Entonces, ¿qué hago? Comparo los minutos, porque si las horas son iguales, voy a comparar los minutos. Si los minutos del self son menores que los del ladder, entonces me va a dar verdadero. Entonces devuelvo verdadero. Pero vamos de nuevo, pero puede ser que no sea eso. Puede ser que los minutos del self sean mayores que los del ladder. Entonces voy a devolver falso. Pero puede ser que ninguno de esos casos sea verdadero, ¿sí? Porque tanto las horas como los minutos son iguales. Entonces tendré que comparar los segundos. Entonces ahí devolveré. ¿Qué me devuelve esto con esta comparación acá? Si yo hago self.s menor que other.s, ¿qué me devuelve? Valor booleano. Un valor booleano, ¿sí? Porque yo fíjense que estoy poniendo dos variables, las estoy comparando a través de un operador relacional, que es lo que repasamos hoy. Entonces, si yo tengo dos variables con un operador relacional, el resultado de esta operación, ¿sí? Es un valor booleano, que me va a dar ese, si los segundos son más pequeños del self, o me va a dar false si los segundos del ladder son más pequeños, ¿sí? Pero fíjense que esta implementación la hacen ustedes. Como dice acá, este código se puede hacer de varias maneras. Ustedes podrían haber anidado, podrían haber puesto el if, ¿sí? Como vimos recién, podrían trabajarlo de otra manera. Hay múltiples formas de hacerlo, pero cuando ustedes están haciendo una comparación de un objeto respecto del otro, utilizan este método mágico que va a coincidir, ¿sí? O lo pueden llegar a encontrar en distintos programas, distintas clases que ustedes implementen. Lo que va a variar va a ser el código que le van a poner ustedes, que va a estar relacionado o va a estar directamente ligado a la clase en la cual implementen este método mágico, ¿sí? Bueno, entonces acá, esto es lo mismo que veíamos acá, y si yo
llamo al método, ¿sí? Hago print si A es menor que B, estas son instancias, A es una instancia, B es una instancia, ¿sí? A.time, A igual time, y la declaro, B igual time, y le pongo los parámetros, y estas son dos instancias, A y B. Entonces, si yo quiero saber si una instancia es menor que la otra, lo que hago es hacer directamente este, me va a devolver el verdadero o el falso. Y va a llamar ¿a quién? Al método mágico LT. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que quiero hacer? Comparar si dos objetos son, si un objeto es menor que el otro. ¿Sí? Profe, tengo una duda. ¿No se puede comparar directamente una instancia con otra sin hacer ese método mágico? No puedo comparar mi instancia directamente con la otra porque tendría que comparar cómo son los elementos y la relación puede ser distinta. O sea, fíjense que ustedes van a tener los mismos atributos, pero esos atributos tienen valores distintos. Entonces tendría que ver que todos los atributos tengan el mismo valor. O, por ejemplo, comparar Y un es lo que atributo me con otro interesa. atributo. O sea, un atributo de una instancia con otro atributo de otra instancia, por ejemplo. Ese sí es posible. Sí, pues en la definición, en la definición, la codificación que vos le pongas al método mágico, vos lo podés hacer. Pero esa codificación interna va a depender de lo que ustedes necesiten comparar, ¿sí? O la definición que ustedes establezcan que si un objeto es menor que el otro. Porque puede ser que les alcance con que un elemento o un atributo en particular para definir que una instancia es menor que otra y los otros elementos no lo comparan, ¿sí? Claro, a eso es lo que iba. Claro, sí, o sea, sería comparar una instancia con otra de forma completa. ¿Podría hacerlo completo o no? Esa definición, o sea, el código del método mágico lo hago yo, Bien, ¿sí? bien. Lo defino yo. Bueno, operaciones aritméticas, también otros métodos mágicos para operaciones aritméticas con objetos pueden ser la suma, la resta, la multiplicación, la división común, ¿sí? O la división entera, que es el floor division, la división entera, el módulo y la potenciación, ¿sí? Con el POW. ¿Sí? El módulo, true division y floor division. ¿Bien? Después ya en la práctica, ustedes se van a encargar de implementar algunos métodos mágicos a partir de la definición de una clase, la generación de instancias y la implementación de estos métodos mágicos para poder comparar esos objetos o esas instancias que ustedes fueron construyendo. ¿Sí? Este es un ejemplo de la... ¿Sí? Una consulta. ¿Estos Sí. métodos mágicos nos ayudarían a resolver el ejercicio 3 y 5 de la guía? Ay, ¿cuáles son los ejercicios 3? El ejercicio 3 tenemos que ingresar 2 puntos en un plano de 2 dimensiones y calcular la distancia. Y el 5 tenemos que usar 2 dados no convencionales con caras distintas a 6 y que no es la suma, a ver, salvo que lo podría usar como método mágico cuando quiero hacer la distancia, que podría ser la resta de las coordenadas, en vez de ser la suma, ser la resta. Ah, está bien. Pero sería un paso intermedio del cálculo de la distancia, sería como por ahí más engorroso. Claro, está bien. Gracias. Pero ya por eso, ahora van a los elementos, a los de la guía 1. Lo de la guía 1, la idea es que ustedes se tomen el tiempo para hacer un diseño de esas clases, cuáles van a ser sus atributos y cuáles van a ser sus métodos. Yo sé que por ahí fue un poquito controversial el otro día con la práctica, porque lo que por ahí hizo más hincapié Ezequiel es en la parte de implementación, ¿sí? Ya definimos la clase, ya definimos cuáles son los atributos y las funcionalidades y lo implementamos. Entonces pudieron trabajar con él más la parte de la sintaxis de Python.
pero mí la se me idea pasa- es que ustedes también dediquen un tiempo importante a la parte de diseño. Claro, yo hice los 3 ejercicios, pero me falta el 3 y el 5 que no tengo forma. Bueno, Le no di otra importa, vuelta y no importa no porque tengo forma de la hacerlo. idea del viernes que viene con Ezequiel es que ustedes puedan seguir trabajando esos ejercicios de la guía 1 y Bárbaro. incorporar algún ejercicio más de métodos mágicos en esa guía también. ¿Sí? Bárbaro, gracias. Así que vamos despacio, vamos tranquilo, por eso yo les hice hincapié o les repetí por ahí de pesada, que traten de hacer el del rectángulo, que por ahí es más accesible, más fácil, porque tiene unas características parecidas a lo que vimos a los ejemplos que vimos, pero la idea es que la clase que viene, ustedes dicen, vamos a trabajar con Ezequiel los 2 últimos, o el 3 y el 5, entonces leen el enunciado en conjunto, diseñan en conjunto cuál va a ser la clase, qué atributos le vamos a poner en el constructor, cuáles van a ser los métodos, y después cuando se pongan de acuerdo en el diseño, se pasa a la parte de implementación, ¿sí? Porque es la idea o la secuencia natural. Y le digo, se ponen de acuerdo porque como ustedes vieron, o sea, cada uno de los problemas que nosotros vayamos viendo van a tener distintas formas de resolverse. En un principio ahora son fáciles y declaramos un objeto o el otro, o sea, los enunciados mismos los van a inducir en cuál es el objeto, en realidad cuál es la clase y cuáles son los atributos y los métodos que van a codificar. Pero a medida que esos problemas se vayan complejizando, yo voy a necesitar de varios objetos, diseñarlos, para poder después establecer cuáles son las relaciones o las interacciones entre esos objetos de distintas clases, ¿entiendes? De la misma clase, de distintas clases. Entonces, hay toda una cuestión de diseño que es muy importante tenerla en cuenta y empezar a trabajarla desde los ejemplos más sencillos hasta los distintos niveles de complejidad que vamos a ir alcanzando, ¿sí? Pero por eso, ya hay tiempo el viernes que viene con Ezequiel para que trabajen esto de leer de nuevo el problema, de establecer cuál es la parte del diseño, cuáles son las clases con las que van a trabajar, y después, ¿sí? A tratar de implementarlo en Python. Bueno, gracias, profesora. La idea es que vamos de a poquito, ir sumando cosas de a poco, ¿sí? Pero pregunten todo lo que necesiten. Bueno, fíjense acá, una definición del método mágico de adición o de suma, donde voy sumando cada uno de los elementos. Fíjense que acá tenemos una cuestión de que en las horas, en los minutos, en los segundos, por ahí si esto no verificamos que esto se nos pase de 60, pues si esta suma se nos pasa de 60, tendríamos que incrementar el de las horas, ¿sí? O si el de los segundos, esta suma se pasa de 60, tendríamos que incrementar los minutos. Y ustedes podrían hacer una definición sencilla como esta, y después poder agregarle la parte de esa situación particular que es cuando trabajamos con la hora, ¿sí? Como les decía, esta parte de la implementación ya les queda diseño de ustedes. Entonces, cuando nosotros querramos hacer una comparación, fíjense, de la sumatoria, en realidad la suma de los dos objetos, lo que nos va a devolver, ¿sí? Es el time, ¿sí? El tipo de clase, ¿sí? Fíjense que este es el cartelito que vimos en la anterior, ¿se acuerdan? Cuando lo formateó, ¿sí? La forma de representación del método mágico, ¿sí? Cuando yo hacía un print de A, llama al método mágico de representación y lo muestra. Bueno, cuando yo llame al método de adición, lo que va a hacer, ¿sí? Es hacer la adición y mostrarme el resultado en la representación, ¿sí? Se van a ir agregando los distintos métodos mágicos para obtener el resultado que ustedes quieran.
Bueno, ¿cuál es la utilización de los métodos mágicos? Permite que los objetos se comporten de manera intuitiva y coherente. Son convenciones que proporcionan una forma elegante de extender las funcionalidades de las clases y aprovechar la versatilidad de Python, y sirven de guía al programador en el diseño de clases y facilitan la legibilidad del código. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo más con el de representación. Sí, acá tenemos la clase Mis Deportes, tenemos el constructor, que fíjense que acá no recibe ningún parámetro extra, solamente la instancia. Entonces lo que va a hacer es, a medida que genere un deporte, lo va a ir incluyendo en la lista de deportes. Fíjense que acá, ¿sí?, lo que estoy haciendo es declarando una lista vacía, ¿sí? Una lista de la clase, ¿sí? Es un atributo de la instancia, ¿sí?, que no es una variable sola, sino que es una lista que corresponde a la instancia, ¿sí? Y después lo que hace es crear un método también de instancia que me permite incorporar un deporte. Fíjense que acá sí, en este método tengo un parámetro, ¿sí?, que me permite establecer el deporte. Entonces el método addDeporte lo que hace es, justamente con el método que ya vimos, append, incorporar ese deporte. ¿Recuerdan que les dije? La método append, lo que va entre paréntesis es el elemento que se agrega a la lista. Entonces, este deporte se va a agregar al final de la lista .deporte, ¿sí? La lista de la instancia. ¿Sí? Esta es la primera clase. Entonces, si yo quiero crear una instancia, mis deportes, voy a crear la instancia, acá no tengo ningún parámetro, y voy a llamar al método addDeporte para ir incorporando distintos deportes. Fíjense que esto es una lista de string, una lista de cadena de caracteres, que va, a medida que voy llamando al método, voy incorporando distintas cadenas de caracteres que corresponden a los distintos deportes a la lista de la instancia, ¿sí? Que esta instancia en particular, mis deportes, ¿sí? Y cuando yo imprimo mis deportes, ¿qué pasa? ¿Eh? Perdón, quería preguntar si el orden, el que se van agregando a la lista, siempre es al final o hay alguna manera de modificar eso. Siempre es al final, porque yo estoy utilizando el método append, ¿sí? Después hay otros métodos relacionados con lista que me permiten insertar, ¿sí?, un elemento en la lista, pero con la append siempre agrego al final de la lista. Si Gracias. ustedes chusmean un poquito en los apuntes de la parte de lista, van a ver que las listas, así como los strings, tienen un montón de métodos asociados para manipularlos, ¿sí? Profe, quería La hacer una idea no es que se pregunta. lo sepan a todo, ¿no? Pero Profe, quería hacer una pregunta. Si las listas podían contener objetos también. sí, fíjense que en el que hicimos de los caballos, lo que tiene adentro son objetos, son instancias. Ok, La instancia con todo, con los con todo. atributos de esa instancia y los métodos de esa instancia. Es el objeto completo, Ok, ¿sí? Acá este es otro ejemplo donde yo no estoy haciendo una lista de objetos, sino que la lista es un atributo de mi instancia, ¿sí? Es un caso distinto, porque la lista no es una lista de objetos. El otro, ¿se acuerdan que Pony no pertenecía a la clase? Yo le hacía como un método, perdón, no, sí, era un método de clase, no un método de instancia, ¿sí? Entonces, como la lista era un método de clase, yo le iba incorporando los distintos objetos de las distintas instancias de esa clase.
¿sí? Sí, gracias. Bueno, y acá el mismo problema de siempre, ¿sí? De que si quiero mostrar una instancia, que me muestra cosas feas, ¿sí? No me muestra realmente los datos almacenados, los atributos, los métodos o la información en realidad que tiene ese objeto, ¿sí? Entonces, otra vez lo que hago es definir un método de representación, ¿sí? Un método mágico, y lo que hace es generar un string. Lo que hace generar este string es por parte. El nombre largo acá es solamente un nombre de una variable, ¿sí? Un string que le voy a dar como valor inicial objeto de deportes, ¿sí? Después ingresa en un ciclo, cuya variable del ciclo es deporte, y itera en la lista de deportes. Fíjense que cell.lista deportes es este atributo que está acá, es este atributo que está acá, que es una lista. Como es una lista, que dijimos, la lista es un conjunto de datos, la lista es un iterable. Entonces puedo poner la lista como iterable del ciclo for. Entonces yo voy a asignar a deporte cada uno de los elementos de la lista. Y lo que voy a hacer es incorporarlo, ¿sí?, a el string que estoy definiendo acá. Ustedes tienen que tener cuidado que cuando ustedes hacen la suma de un string con otro, lo que hacen no es sumar el valor de los caracteres, sino que lo que hacen es concatenar una cadena con la otra. Entonces lo que va a hacer es concatenar la cadena de deporte, ¿sí?, de el primer elemento de la lista con el objeto deporte, que era el primer contenido que tenía, y así le va a ir agregando cada uno de los elementos de la lista en esta cadena de caracteres, ¿sí? Entonces arranca con el valor objeto de deporte, entra al ciclo, va a iterar, ¿sí? Si ustedes se fijan ahí, el primer ejemplo que yo era running, entonces lo que va a hacer es agregar running a objetos de deporte, ¿sí? Y le agrega esto que está acá, que es el /n. Esto lo vimos, esto es simplemente un asterisquito. Entre llaves, ¿se acuerdan que va el contenido? ¿Sí? De lo que yo tenía entre paréntesis del format, acá, esto acá. Y esto del /n es para agregar un fin de línea. ¿Para qué? Para que me queden listados, me quede uno en la línea siguiente, el otro deporte, y así sucesivamente, ¿sí? Si yo lo llamo, fíjense que nos va a dar esto. Creo una instancia, mis deportes, posteriormente llamo a los métodos, al método addDeporte, y agrego el running a mi lista, fútbol a mi lista, ciclismo a mi lista, ¿sí? Y posteriormente, cuando hago un print de mis deportes, como yo tengo implementado el método mágico de representación, la salida que voy a obtener es la de mi string. Fíjense que esto es un solo string, pero al tener los fines de línea agregados al inicio, lo que va a hacer es quedarme como un listadito, ¿sí? Entonces el /n es como un enter de la computadora, ¿sí? Me permite insertar en la cadena un fin de línea. Profe, ahí cuando Sí. agregamos, cuando usamos el método añadir deportes, ¿se pueden añadir todos los deportes juntos, con comas, separados por comas o no? Lo que pasa es que ahí en el método lo que está agregando es un deporte, fíjense, ¿sí? Yo lo que podría hacer acá es agregar una lista con deportes, pero se me complica después la estructura, ¿sí? Porque ahí tenemos el problema que el método append lo que espera es un solo elemento dentro de los paréntesis, ¿sí? Un Bien, solo sí, sí. dato. Bien. Ese dato puede ser un string, un entero, una cadena de caracteres, perdón, una lista, una tupla, pero tiene que ser un solo elemento.
¿sí? Y después yo tengo que tener cuidado, porque si yo agrego una sublista en esto que es deporte, yo después hago otro append, me va a generar una lista de listas, no me va a generar todos los elementos como que en una sola fila o en una sola lista, sino que me lo va a generar en 2 dimensiones. Entonces tengo que tener cuidado cómo lo incorporo a los elementos dentro de la lista. ¿Sí? Bien. ¿Sí o no? O por ahí te mareé más. No, sí lo entendí, sí. Perfecto. Pero ahí tengo que tener cuidado por ahí con el método append, que depende qué es lo que yo tenga entre paréntesis, puede ser una sola cosa, pero justamente esa sola cosa podría ser una lista. ¿Sí? En este caso es un ejemplo en donde vamos incorporando un string por vez. Entonces, como vamos incorporando un string por cada vez que llamamos al método de añadir deporte, eso se va generando una sola lista de tanta cantidad de string como deportes, ¿sí? Como veces llamemos a el método, ¿sí? Podría ser yo, mis deportes.addDeporte, y acá lo que debería escribir es corchete, running, coma, fútbol, coma, ciclismo y cierro corchete. ¿Sí? Y ahí incorporo toda la lista de los deportes de una sola vez. Y no tengo que llamar 3 veces al método. ¿Sí? Perfecto, esa es buena. ¿Sí? O podría, como hicimos en el otro ejemplo, poner un ciclo for, hacer un input del deporte y escribo una sola vez esta línea, pero la meto dentro de un ciclo, para agregar 3 deportes, 4 deportes, 5 deportes, la cantidad de deportes que quiera. Y le Sería pido un al for usuario dentro que de un los for. ingrese por consola y listo. ¿Sí? De 10, profe. Bien, son cambios que ustedes pueden ir incluyendo. Como siempre, no hay una sola forma de hacerlo, ¿sí? No hay una sola forma de implementación. A medida que vamos agregando herramientas, van apareciendo más formas de implementación, y lo que tenemos que hacer es darnos maña para saber cómo las vamos combinando, ¿sí? Creo que hasta ahí. Hasta ahí era lo que teníamos para ver hoy, de la parte de repasar un poquito los tipos de datos y las estructuras, para que ustedes puedan ir haciendo métodos por ahí un poquito más complejos, más interesantes, y también el tema de utilizar los objetos y definir las instancias en alguna forma hasta más eficiente, ¿sí? Para no tener que, como les decía, tener que llamar 200 veces al método. Bueno, lo puedo meter en un ciclo y ya soluciono eso, ¿sí? Puedo utilizar listas, entonces puedo guardar información. Cada vez que se ingresa un dato lo puedo guardar, entonces cada vez que tengo un dato para mi instancia lo puedo guardar, cada vez que genero una instancia nueva no la pierdo, ¿sí? Si la llamo con el mismo nombre no la pierdo, o puedo meter en un ciclo y generar un montón de instancias y guardarlas, ¿sí? Y usar los elementos de esa instancia cuando yo los necesite. Así que la idea justamente era repasar esas cuestiones. Acuérdense del ciclo for, que trabaja con una variable y con un iterable, y que ese iterable puede ser muchas cosas, ¿sí? Lo importante es que sea un conjunto de datos a los cuales yo lo pueda ir recorriendo. Puedo hacerlo con la función range, si lo que quiero es una lista de elementos, de enteros, 0, 1, 2, 3, 4, o si le pongo, como hizo el ejemplo de Ezequiel en la clase de práctica, pongo un valor de inicio y el final, o sea, no quiero ir desde el 1, sino que quiero ir desde el 2 o desde el 3. Se puede incluir también el paso en eso, o sea, puedo decir yo voy desde el 0, 2 puntos hasta el 5, no, coma, hasta el 5, coma, día 2. Entonces pongo el 2, o día 3, o el paso que yo quiero. Sí, hay varias cuestiones ahí a
a rever, pero la idea es que ustedes lo tengan en mente y disponible que está, y después poder ir indagando cómo usarlo más eficientemente. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Bueno, no se olviden porque ya quedan poquitos minutitos y la asistencia se cierra, así que no se olviden de anotarse en la asistencia.